Creo que la mayoría de ustedes de alguna forma u otra conocen este salmo, o por lo menos parcialmente, y quisiera citárselo. Escuche lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el versículo 3, David dice: el Señor Jehová es el que me va a guiar. Y me va a guiar no necesariamente por cualquier lugar, sino por sendas de justicia. Y me llama mucho la atención eso, porque es el buen pastor, es Dios el que nos está guiando y Él nos guía por sendas de justicia. Debemos de recordar que aquí el salmista está hablando de Dios, nuestro buen pastor. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que Él era el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y Jesús también dijo que el buen pastor conoce a sus ovejas por nombre. Imagínese eso. Es decir, Jesús conoce el nombre personal de cada persona que le ha entregado su vida a Él. Él conoce a sus ovejas por nombre y Él dio su vida por las ovejas. Es el buen pastor el quien protege las ovejas y suple las necesidades de esas ovejas. La Biblia habla mucho acerca de la relación entre el pastor y la oveja, es decir, entre el hombre y Dios. Como acabamos de leer, el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor. El Salmo 79:13 dice: y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Somos tu nación, somos tu pueblo, dice el salmista. Pero además de eso, somos ovejas de tu prado. En el Salmo 100, la Biblia nos dice: reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y luego dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí está otra vez. Una de las cosas de las cuales estaba convencido el rey David era de que nosotros, el pueblo de Dios, somos ovejas del prado de Dios. Dios es el buen pastor. Dios es el pastor del rebaño y nosotros, los seres humanos, nosotros los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nosotros los que tenemos una relación personal con Dios, somos ovejas de Dios. Somos ovejas del Señor. Y el tiempo no me permite leerle todos los pasajes que yo quisiera leerle de las Sagradas Escrituras para demostrarle la importancia que la Biblia pone en que Dios es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Pero siento que debo de por lo menos resumirle esto. Entonces ahí le va. En Lucas capítulo 15 vemos que el buen pastor arriesga todo para salvar a la oveja que se había perdido. En Mateo capítulo 9 vemos que Jesús tiene compasión por la gente porque son como ovejas sin pastor. En Lucas 12 vemos que Jesús dice que sus discípulos son su manada. En Mateo 26 nos damos cuenta que cuando el pastor es atacado, las ovejas son dispersadas. En Primera de Pedro 2, la Biblia nos dice que Él es el pastor de las almas de los hombres. Y me encanta eso. Dios está pastoreando nuestra alma. Estimado oyente, Dios está pastoreando su alma. Dios está pastoreando mi alma. Y allá en Hebreos capítulo 13, la Biblia se refiere a Jesucristo como el gran pastor de las ovejas.
En los Salmos vemos a Jesús como el buen pastor y en Hebreos vemos a Jesús como el gran pastor. Entonces, aunque sí tenemos pastores terrenales, aunque sí tenemos a personas que Dios ha seleccionado, que Dios ha llamado a ejercer el pastorado y a velar por el bienestar de nosotros, a velar por el bienestar de nuestra vida espiritual, y nosotros debemos de estar sujetos a nuestros pastores, debemos de rendirles cuentas a nuestros pastores, debemos de bendecirlos, debemos de orar por ellos, debemos de seguir el consejo que ellos nos dan. Pero hay que recordar que el Salmo 23 no habla de un pastor terrenal, no habla de una persona aquí en la tierra. El Salmo 23 está describiendo a nuestro Dios, a Jesucristo, a el buen pastor, a el gran pastor. Ese es nuestro Dios. Nuestro buen pastor se encargará de guiarnos. No nos va a guiar por caminos peligrosos, no nos va a guiar hacia el peligro. Él nos va a guiar por sendas de justicia, por caminos correctos, por caminos de bendición, por caminos donde tendremos la aprobación y la bendición de lo alto, por caminos donde tendremos la sonrisa del cielo. Y es por allí, estimado oyente, donde Dios nos quiere llevar. Yo me pongo a pensar sobre cómo estas palabras de Jesús han de haber bendecido increíblemente a todos aquellos que lo escuchaban. Cuando el Señor hablaba de que Él es el buen pastor, cuando el Señor hablaba de que Él cuida a sus ovejas, de que Él conoce a sus ovejas, que sus ovejas lo conocen a Él, de que Él va a buscar la oveja que se ha perdido. Cada vez que el Señor hablaba de esto, me pongo a pensar de la gran bendición que esto ha de haber sido para la audiencia de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la audiencia de Jesús conocía de esto perfectamente. El 80% de la audiencia de nuestro Señor se ganaba la vida trabajando con la tierra, y muchos de ellos eran pastores de ovejas. Todos ellos sabían perfectamente que ningún pastor responsable sacaba al rebaño a pastar, o es decir, los llevaba al campo, al pasto, sin que el pastor fuera con ellos. Todos sabían muy bien que cuando una oveja se apartaba del resto de la manada, el pastor tenía que ir tras ella. Si era un pastor responsable, si era un hombre bueno que amaba a esos animalitos, cada vez que una oveja se descarriaba, cada vez que una oveja se desviaba, era el deber de ese pastor de ir a buscarla. La audiencia de Jesús bien sabía que cuando una oveja se caía, el pastor la levantaba, la recogía y la tomaba en sus brazos, la tomaba en sus hombros. Ellos bien sabían que cuando una oveja se golpeaba y desarrollaba una herida, el pastor la curaba. Todos los que escuchaban a Jesús, ellos perfectamente sabían las implicaciones de todo esto. Entonces, cuando Jesús les enseña y hace una aplicación directa de pastorear y cuidar ovejas y aplicarlo al cuidado que Dios tiene de nosotros, eso ha de haber sido maravilloso. Oh, qué bendición ha de haber sido escuchando al Maestro en excelencia enseñar. La cultura en la Tierra Santa en el tiempo de Jesús era una cultura agrícola. Y por eso Jesús usó muchas ilustraciones y parábolas de semillas, de plantas, de árboles, de campos, de arados y de ovejas. El Señor fue un maestro en excelencia y habló el lenguaje de la gente. Y con esto no me refiero únicamente al léxico, sino los métodos, las ilustraciones y el enlace que Él hacía con la vida real, con la vida cotidiana. El Señor Jesús siempre presentó el reino de los cielos en conceptos que su audiencia dominaba. Oh, estimado oyente, oh, estimado pastor y líder de iglesia que me escucha, aquí hay una tremenda lección para todos nosotros que enseñamos la palabra de Dios. Nuestro mensaje debe de ser un mensaje relevante en nuestra sociedad, y para que esto suceda, necesitamos conocer muy bien la palabra de Dios. Cuidado, no conocemos el libro. Cuidado, no conocemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra.
debemos de conocerla muy bien. Si vamos a ser buenos maestros, si vamos a ser buenos expositores de la palabra de Dios, conozca bien la palabra de Dios. Pero además de eso, necesitamos conocer muy bien nuestra audiencia. Necesitamos ser buenos alumnos de la palabra de Dios y de nuestro contexto en la sociedad global. Y el Señor Jesús hizo esto a la perfección. Tomaba situaciones de la vida cotidiana, tomaba conceptos que el pueblo conocía y manejaba al diario vivir, y los aplicaba a principios espirituales, principios eternos. Y nosotros debemos de ser diligentes en lograr lo mismo. Con la ayuda de Dios y con la sabiduría que solo viene de su Espíritu Santo, el Señor nos ayudará a impactar nuestra comunidad y a darle a nuestra Nicaragua un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y sabe, al hablar de todo esto es importante mencionar que las ovejas no son muy inteligentes. Una oveja no es un animal inteligente y por lo tanto las ovejas se meten en grandes líos. Por ejemplo, la ovejita necesita beber agua que esté tranquila, agua que esté quieta. Y es por eso que David dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque si uno de estos animalitos se mete a beber agua en algún lugar, en algún arroyo donde hay corriente, la corriente va a arrastrar a la oveja y la va a ahogar. Al meterse al agua, la lana del animal se empapa y por el peso del animal y su lana empapada en agua, se ahoga. Y no son suficientemente inteligentes para no meterse al agua cuando hay corriente. Entonces necesitan a un pastor que los guíe a las aguas de reposo. Una ovejita tampoco tiene ninguna defensa natural. No tienen garras, no tienen cuernos, no tienen colmillos, no tienen nada de cómo defenderse. Las ovejas son indefensas. Y es por eso que necesitan a un pastor con una vara y un cayado para protegerlas. También estos animalitos no tienen ningún sentido de dirección. Necesitan que alguien los guíe por sendas buenas, por caminos buenos, por sendas de justicia. Ahora permítame hacer una aplicación muy práctica para nuestra vida. La verdad es, estimado oyente, de que nosotros tampoco somos muy inteligentes. Y escúcheme bien, ese no es un insulto, por lo tanto no lo tome como tal. Pero sí es cierto, cuando hablamos de la vida espiritual, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el descubrir y el conocer nuestro propósito de existencia, todos nosotros necesitamos ayuda. Todos necesitamos la ayuda de Dios, porque si tratamos por nosotros mismos de descubrir nuestro propósito y de descubrir nuestro camino en esta vida, vamos a fracasar. Necesitamos a Dios. Entonces no somos muy inteligentes y aún la Biblia habla de esto. Dice Romanos capítulo 1, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Ahora la Biblia no dice que eran sabios, no. Estaban pretendiendo ser sabios y en realidad eran necios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, el mundo no usó los conocimientos que tuvo para reconocer la verdadera sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría de Dios que fue mostrada en la muerte de Jesucristo. En otras palabras, el mundo no usó los conocimientos que tuvo a su disposición para reconocer la verdadera sabiduría de Dios. Y esa verdadera sabiduría de Dios fue mostrada en la muerte de Jesucristo. Entonces no somos tan inteligentes. Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Hay cosas que a nosotros nos parecen bien, hay cosas que a nosotros nos parecen lo correcto, pero no lo es. No es un camino derecho, es un camino que lleva a la muerte. Entonces, estimado oyente, tengamos cuidado de no autoengañarnos a nosotros mismos creyendo que somos súper inteligentes, porque no lo somos. Y lo poco que sí sabemos,
La poca sabiduría que sí tenemos nos las ha dado Dios. Usted no adquirió su sabiduría porque estudió mucho, porque tiene muchas experiencias. No, todo lo que usted conoce, toda la sabiduría que usted tiene, la tiene porque Dios se la dio. Y sin ese conocimiento, sin esa sabiduría de parte de Dios, entonces hacemos lo que dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada oveja se fue a donde mejor le pareció. La oveja no es muy inteligente. La oveja no es muy inteligente. Y la verdad es que nosotros tampoco. Necesitamos a Dios. Necesitamos al buen pastor. Y en Cristo Jesús, estimado oyente, lo tenemos. Y Dios, nuestro buen pastor, nos guiará por sendas de justicia. Oh buen y eterno Dios, te damos gracias el día de hoy. Gracias porque tú siempre nos estás guiando por sendas de justicia. Tú guías nuestro camino y te damos las infinitas gracias, Señor, en un mundo, en una vida donde es difícil hallar la dirección correcta. Tú nos guías constantemente, Señor. Tú das dirección a nuestra vida. Tú le das sentido, Señor, a nuestra vida. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque tú nos guías por sendas de justicia, no porque lo merecemos, pero lo haces por amor de tu nombre. No merecemos lo bueno que nosotros tenemos de parte tuya, Señor, porque nos hemos descarriado cada uno de nosotros como ovejas apartados por nuestro camino. Hemos buscado lo que mejor nos parece a nosotros, que creemos que es un camino derecho, que creemos que es un camino bueno, y su fin es destrucción. Pero tú siempre estás allí, Señor, para guiarnos. Tú siempre estás ahí para enseñarnos el camino correcto y te damos gracias por eso. Te pedimos que el día de hoy tú conduzcas nuestra vida. Enséñanos tus caminos, Señor. No queremos depender de nuestra propia prudencia. No queremos depender de nuestro propio conocimiento. Queremos depender de ti, Señor. Ayúdanos el día de hoy a lograrlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,